Ya ahí en el canal ya tienes mm, varios videos de cómo está grabando. Y bueno, aquí miembro superior. Fíjate bien, miembro superior, o sea, cuando hablamos de miembro superior, estamos hablando de toda la extremidad periférica o el brazo. Todo este. Para su estudio y su análisis, tenemos que hacerlo o dividirlo de manera segmentaria. ¿Va? Entonces, déjame aquí. Ahí está. Extremidad superior. Entonces, para su estudio, lo vamos a segmentar de la siguiente manera. Cintura escapular, brazo, antebrazo, muñeca y mano. ¿Estás? O aquí. Hombro, brazo, antebrazo y codo. Codo y antebrazo. Y acá, muñeca y mano. ¿De qué otra manera podemos decirlo? Bueno, ya de manera estructural, aquí vamos a tener cintura escapular, y articulación numeral. Aquí de manera intermedia vamos a tener la articulación, radio, número radio vital. Y aquí en el antebrazo, entre el radio y el cúbito, la articulación, radio Chile, clase, vital, moderado, proximal, profundidad, 124 kilómetros hace 22 minutos. y acá la muñeca, articulación, radio, vital, distal, carpo, y articulación, carpo falántica. Ahí. ¿Va? Entonces, vamos a irnos de craneal a caudal en el estudio. ¿Va? De craneal a caudal. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, por la cintura escapular. ¿Por qué cintura o por qué cíngulo escapular? O cíngulo torácico. La extremidad superior va a tener su origen aquí, entre la escápula, la clavícula que se va a anclar al esternón, y la escápula, o la articulación glenumeral, entre la articulación de la escápula con el húmero. ¿Va? Vamos a ir de craneal
a caudal de medial a lateral. Fíjate bien. Aquí vamos a hablar del esternón. Del esternón, este hueso esternal va a ser un hueso en forma de corbata. ¿Sale? De hecho, las corbatas están pensadas en el esternón. El esternón va a tener un manubrio, que va a ser esta porción superior, y el cuerpo, ¿ah? El cuerpo del esternón. Y hasta abajo, hasta aquí abajito, vamos a tener un huesito corto, que va a ser de tipo irregular, que va a ser la apéndice sifoides, que va a ser como que la porción terminal del esternón. Entonces, esternón lo vamos a dividir en manubrio, cuerpo y apéndice, ¿vale? O apófisis. Recuerda, todo lo que termina en punta o que es prominente va a ser denominado apófisis. ¿Va? El manubrio del esternón, que así lo aislamos, va a tener diferentes carillas, unas carillas superiores o escotaduras, donde se van a anclar las clavículas. Aquí en la escotadura yugular o supraesternal, aquí va a ser el centro del manubrio, y es justamente la parte media debajo de tu glotis, que se ve aquí esta depresión. ¿Sabes? Y el esternón, su importancia con el miembro superior es que aquí se va a anclar la clavícula y le va a dar estabilidad y soporte. Y a los lados del manubrio y del cuerpo vamos a tener unas carillas aquí, o escotaduras, donde se van a insertar las costillas. La cara externa va a ser la que vea al exterior. Se va a recurrir con el pectoral mayor, el músculo esternal y la aponeurosis. Y por la cara interna van a estar los vestigios o las impresiones del pericardio. Aquí. Si lo ponemos aquí como en relevancia, el esternón, por aquí, va a cubrir la parte intermedia del pericardio, ¿va? Esternón. Clavícula. Bueno, la clavícula va a ser un hueso largo, irregular, ¿sí? Va a tener dos cabezas, una cabeza proximal y una cabeza distal, y va a tener un cuerpo, una diáfisis. Este hueso tiene la particularidad de ser denominado que tiene una forma de S itálica. Es como que su característica más relevante. Este hueso va a estar dispuesto de manera horizontal. La cabeza es la que va a estar articulada con el esternón. Aquí va a ser cóncavo, convexo, perdón. Se va a dirigir hacia lateral y hacia externo, y va a terminar plano. Aquí. Aquí va a terminar de manera planita y va a formar junto con
escápula la articulación acromioclavicular. ¿Va? Este hueso va a ayudar a estabilizar la escápula con el húmero y a su vez va a acompañar los movimientos de la extremidad superior cuando sobrepasan los 90 grados en la flexión, en la ABD y en las rotaciones internas y externas a 90 grados. ¿Va? Clavícula. Forma de S itálica. La escápula también va a ser un hueso irregular que va a tener una cara anterior, una cara posterior, y en la cara anterior vamos a encontrar una fosa que va a ser la fosa del subescapular. Aquí en esta porción de la escápula va a estar originado el músculo subescapular. ¿Vale? Va a tener un borde medial, un borde lateral, un borde superior y un ángulo inferior. Aquí, ángulo superior, ángulo inferior, que se van a hacer como que las delimitaciones de la escápula. ¿Vale? Es el borde superior, borde lateral, borde medial, ángulo superior, ángulo inferior. ¿Sale? Aquí pues se van a ver los vestigios, aquí las impresiones del músculo subescapular. En la cara posterior vamos a encontrar dos fosas. La fosa del supraespinoso y la fosa del infraespinoso. Aquí, pues obviamente aquí va a estar el músculo supraespinoso, que corresponde a los músculos del manguito rotador. Y aquí van a estar dos músculos, el infraespinoso y el redondo menor. Aquí. Cada fosa va a estar dividida por una línea intermedia que se va a denominar espina de la escápula. Esta prominencia es una prominencia oblicua que nace de la escápula, se va hacia atrás y luego hacia la parte lateral. Y es importante esta porción porque nos da referencia anatómica del segmento. ¿Vale? Al final de la espina de la escápula vamos a tener el acromion, este de aquí. Este acromion, que es este, se va a articular aquí con la clavícula. Y aquí en esta porción, entre estos dos, se va a llamar articulación acromio-clavícula. Por debajo de del acromio vamos a tener este arquito que se va a llamar escotadura espinolenoidea, que va a dar el vértice para la apertura de la espina de la escápula. Ya por debajo de la escotadura vamos a tener aquí el cuello de la escápula. Sobre el cuello va a formar esta cavidad que va a ser la cavidad glenoidea. Aquí se va a articular el húmero para la articulación glenohumeral o escápulo-torácica. Digo escápulo-humeral. Es mayormente conocida como articulación glenohumeral. ¿Sabes? Y esta apófisis, recuerda, todo lo que es como en punta se va a denominar apófisis. Esta apófisis se va a denominar apófisis coracoides
Y aquí se van a insertar otros músculos, como va a ser una porción del bíceps, el pectoral menor y el ligamento coracoacromial. ¿Vale? Escápula. Voy borrando aquí los huesos, ¿no? Para que sepas cómo vamos a ubicar. Entonces, si el húmero no tiene a la escápula, pues el húmero se cae de la extremidad superior. Entonces, del tronco, perdón. Entonces, aquí la escápula va a formar, o la cintura escapular va a formar una parte importante para anclar al miembro superior con el tórax. ¿Vale? Siguiente hueso que vamos a tener de miembro superior, o de aquí de la cintura escapular, que ya va a formar parte de el tercio proximal medio y distal de toda la extremidad superior. Es el húmero, uno de los huesos largos más grandes del cuerpo. Seguido el húmero es el primero, el fémur es el primero, luego sigue el húmero. Este amiguito va a ser un hueso largo que de igual manera va a seguir la forma de los huesos largos. Va a tener dos epífisis, va a tener una diáfisis, o sea, dos cabezas, una cabeza proximal, una cabeza distal y un cuerpo. ¿Vale? La cabeza del húmero va a tener forma circular o forma de esfera. No va a ser una esfera completa, va a ser la mitad de una esfera. La cabeza va a tener, va a estar cubierta de cartílago hialino, ya que esta es una de las grandes articulaciones sinoviales que tenemos, de tipo de artrosis. Y va a dividir la cabeza en diferentes porciones. ¿Vale? Fíjate, estamos aquí en este punto. ¿Vale? Aquí, en esta línea, se va a denominar cuello anatómico. Y acá abajo se va a denominar cuello quirúrgico. Cuello anatómico. Y acá, cuello quirúrgico. ¿Por qué estas diferencias entre los nombres del cuello? Bueno, la diferencia entre estos nombres en el cuello es que aquí es la parte anatómica del cuello del húmero. ¿Va? Cuando se fractura el húmero, se fractura en esta zona. Aquí, cuando es una fractura de cuello anatómico. Y cuando se tiene que poner una prótesis, se corta hasta acá abajo y aquí se inserta la prótesis con una porción intramedular y se genera una cabeza protésica. Entonces, cuello anatómico, la parte anatómica del cuello, del húmero, y el cuello quirúrgico, la parte anatómica donde se decide hacer el trazo para implementar la prótesis humeral. ¿Vale? Va a tener dos tuberosidades o dos prominencias aquí la cabeza, que son las partes laterales, que cuando te pegas en el hombro, son aquí las más prominentes. Vamos a tener un tubérculo mayor y un tubérculo menor. El tubérculo menor va a estar adelante y el tubérculo mayor va a estar por atrás. ¿Vale? Y entre estos dos tubérculos vamos a tener el surco intertubercular o el surco entre los tubérculos. Aquí se va a insertar una porción del bíceps y el dorsal ancho. Acá en el tubérculo menor se va a insertar el subescapular y en el tubérculo mayor los del manguito rotador, el supra, el infra y el redondo menor.
¿Va? Abajo del surco intertubercular vamos a tener una prominencia, aquí mero, que se va a llamar tuberosidad deltoidea, que ya va a estar más enfocada en el tercio medio, y aquí se va a insertar el deltoides. ¿Va? Y por detrás de la tuberosidad, el surco radial, por donde va a pasar el nervio radial y la arteria braquial profunda. Ya la diáfisis, pues bueno, la diáfisis, aquí va a servir para que varios músculos del codo, aquí por ejemplo, músculos del codo, y el propio bíceps se descansen en esta porción para darle forma a los músculos flexores y los músculos extensores del codo. Y acá la cabeza distal, aquí ya cambia la configuración. Aquí tiene forma de esfera, acá tiene forma de bisagra. Aquí me forma de bisagra. Aquí vamos a tener una serie de estructuras importantes que ya le van a dar la forma al codo. Aquí es donde está el codo. Aquí en esta porción. Acá va a estar el radio. Aquí el radio y acá el cúbito. ¿Vale? En la cabeza distal del húmero vamos a tener en la cara anterior una fosa coronoidea. Aquí va a chocar el cúbito o la apófisis coronoidea del cúbito, ¿vale? Es la porción anterior, ahorita la vamos a ver. Y en la porción posterior vamos a tener la fosa olecraniana. Aquí es donde se va a topar el olecrano. Entonces aquí y acá vamos a tener los límites para la flexión y para la extensión, ¿vale? Fosa olecraniana, aquí atrás, y fosa coronoidea acá adelante, ¿vale? La porción donde va a rodar o hacer su movimiento de bisagra el cúbito se va a llamar tróclea humeral. Esta tróclea humeral va a ser la carilla articular donde se va a mover el olecrano del cúbito o la concavidad cubital y las prominencias laterales, que va a ser esta y esta. En la parte medial se va a llamar epitróclea y aquí se va a llamar epicóndilo. Epitróclea o epicóndilo medial. Y acá epicóndilo o epicóndilo lateral. ¿Va? Ahí. Cóndilo medial, epicóndilo lateral. ¿Vale? Y esas van a ser las partes del húmero, ¿vale? En su porción proximal, en su porción media y en su porción distal. Y vamos a quitar. De los dos huesos largos del antebrazo, vamos a quitar acá este lado. Fíjate bien. Fíjate bien.
para que escribamos así. Entonces, el codo, o lo que conocemos como el codo, va a ser la suma de la cabeza distal del número, la cabeza proximal del cúbito y la cabeza proximal del radio. ¿Vale? Los movimientos de flexión y extensión se van a dar entre estos dos. Mayormente, porque aquí también el radio se mueve en flexión y extensión, pero su mayor acción va a ser en la pronación y la supinación. Entonces, húmero y cúbito, y para la pronosupinación, húmero sobre el cúbito sobre el radio sobre el cúbito, y también va a rodar sobre un eje longitudinal aquí. ¿Va? Vamos a ver primero el cúbito. Cúbito, otro hueso largo con ciertos patrones irregulares. De hecho, este hueso cúbito o el hueso cubital en su porción proximal va a tener como forma de ganzúa. ¿Lo ves? Como de garfio o de gancho. Cuando vas caminando por tu casa y de repente te haces hacia atrás y te pegas en el codo, te estás pegando aquí, en el olecrano. ¿Va? Ahí es donde te pegas, en el olecrano. El olecranon va a ser la protuberancia del cúbito, la parte posterior, lo que se puede decir que es donde te pegas, pues, cuando te golpeas en el codo, que está en la cabeza proximal, en el tercio proximal aquí, cabeza proximal, cabeza distal. ¿Vale? La cabeza proximal forma el codo, la cabeza distal forma a la muñeca. ¿Va? Y por la parte interna o por la parte anterior de la cabeza vamos a ver unas estructuras, vamos a ver esta concavidad que se va a llamar escotadura. ¿Te acuerdas que lo que te decía que tiene forma como de herradura? Se va a denominar escotadura. Bueno, esta es una escotadura y se va a llamar escotadura troclear o la escotadura de la tróclea. ¿Vale? ¿Por qué la tróclea? Porque se articula en la tróclea húmera, Va a tener forma de gancho y aquí es donde va a girar el cúbito sobre el húmero. ¿Y te acuerdas que te decía que se iba a topar en una fosa? Bueno, aquí está su fosa. Voy a desvanecer este. Entonces, acá. Ahí está, su escotadura. Aquí va a estar la fosa del olecranon, aquí está el olecranon, entonces el olecranon topa aquí. ¿Vale? Y por delante va a topar aquí abajo, la escotadura coronoidea. Aquí va a estar la apófisis coronoides o la apófisis de la corona. Que es este piquito. Aquí es donde también se dan muchas fracturas de codo aquí. ¿Va? Y lateral vamos a tener la escotadura radial. Esta escotadura o esta concavidad es la donde va a girar el radio para los movimientos de pronación y supinación. ¿Va?
Aquí, debajito de la escotadura de la apófisis coronoides, vamos a tener esta tuberosidad cubital. Aquí es donde se va a insertar el músculo braquial y la cuerda oblicua, que es un ligamento longitudinal. La diáfisis va a dar forma a lo que conocemos como antebrazo. La diáfisis del radio y la del cúbito van a dar la forma al antebrazo. ¿Va? Y aquí van a estar sujetos los músculos flexores, extensores, desviadores cubitales y radiales de la mano y los dedos. Y acá al final, acá hasta abajo, en el tercio distal, acuérdate, tercio proximal, tercio medio, tercio distal, vamos a tener a la cabeza distal cubital. Aquí vamos a tener el punto de referencia para que se articulen los huesos del carpo en la muñeca. Los huesitos que tienes a un lado de la muñeca, esas bolitas que se te ven a un lado de la muñeca, se van a denominar apófisis estiloides. En este caso, apófisis coronoides o apófisis estiloides. Vamos a tener dos. La más prominente es la del cúbito, ¿vale? De hecho, si ves tu mano, te vas a dar cuenta que hay un hueso que sobresale justo por encima de la muñeca. Ah, pues es esta. Apófisis coronoides. ¿Vale? Y ahí está. Quitamos el cúbito. Del lado contrario o lateral al cúbito, vamos a tener el radio. Localización de Pulahuan, Sanguille. El radio va a tener también dos epífisis, una diáfisis, o sea, dos cabezas y un cuerpo. La cabeza proximal o la epífisis proximal del radio va a tener forma como de valero. ¿Vale? Va a ser circular. Y aquí arribita va a tener una concavidad. Se va a denominar cúpula. Cúpula radial, aquí arriba. Y aquí en la circunferencia, pues va a estar la cabeza. Esta forma del radio, a modo de valero, va a servir para los movimientos de pronación y supinación. Ahora, el cuello va a estar justamente por debajo de la cabeza y vamos a tener este tubérculo radial. Aquí en el tubérculo radial se va a insertar el bíceps braquial. ¿Vale? En la diáfisis, pues también, al igual que en el cúbito, van a tener su origen y su soporte, tanto músculos flexores como músculos extensores de la mano y los dedos. Y acá en la diáfisis distal vamos a tener el tubérculo dorsal, que es donde se va a insertar el extensor largo del pulgar, la apófisis estiloides del radio, y por acá abajo de la cabeza vamos a tener esta fosa. Aquí en esta fosa se van a articular huesos del carpo. Y medialmente vamos a tener esta escotadura cubital, que es la porción donde se articula el radio con el cúbito. ¿Sale? Listo. Ya acá abajo vamos a tener a los huesos del carpo.
que son 8. Son 8 huesos del carpo. Para aquí los ligamentos. Aquí el carpo va a tener una serie de ligamentos, unos más largos que otros, unos más pequeños que otros, ya que el carpo va a estar formado por huesos cortos y un sesamoideo. ¿Sale? Todos estos son huesos cortos. Y se va a dividir para su estudio en 2 líneas. Aquí. Se va a dividir en 2 líneas. La línea... La línea proximal o la primera línea y la segunda línea. Primera y segunda línea del carpo. Ahí. ¿Cuáles son los huesos de la primera línea? Huesos de la primera línea. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Uno de los primeros huesos sesamoideos en la extremidad superior. Otra vez, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Ese pipí. Hemotecnia, ¿vale? De la segunda línea, trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Ahí. Trapecio, trapezoide grande y ganchoso. Ese pipí, tratra, grande, ganchoso. El carpo va a ser de las estructuras más inestables en la mano. ¿Va? Cierro y yo te veo. Queda un minuto.